Bueno, ¿cómo están? Les cuento que hoy se me antojó un molito. Entonces fui a la tienda, compré la pasta. Bueno, yo ya nomás lo preparé, compré la pasta. Y un arroz bien mexicano con jitomates, papitas. Y pues eso fue lo que comí hoy. Y unos frijolitos guisados. Ahí están mis frijolitos guisados. Y me salieron buenos. Estaban ricos. Y de tomar una agüita de horchata. Me salió una jarra y otro poquito que estaba ahí. Y pues eso fue todo lo de hoy. Y voy a comer porque pues ya me dio hambre. Y mirando las noticias también. Yo siempre tengo una tele en la cocina y siempre cuando como pues veo las noticias. Entonces voy a comer mi molito, mi arroz, mi agüita de horchata. Me salió muy rico. Está rico porque los probé. Cuídense.